Bueno, siendo las 20 horas, saludamos a Cristina, le agradecemos por la segunda vez que la convocamos para hablar y hoy nos va a hablar sobre un tema bastante importante que es muy necesario comprenderlo, entenderlo y no solamente es tenerlo y reconocer bien cómo funciona esto, que es la base para entender muchas otras cosas, ¿o no, María Cristina? Hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos, gracias por la invitación. Me siento halagada porque evidentemente me consideras alguien, como dijiste vos, que invitas a gente con trayectoria. Para mí, independientemente de lo que vamos a hablar ahora, ser reconocida por profesionales de la estética, de la cosmética o de la dermatología, me enorgullece porque es lo que en realidad hice durante toda mi vida y nada mejor que hacer lo que a uno le gusta y que encima lo jerarquicen y lo tengan en cuenta. Entonces me da un gran placer estas invitaciones. Por otro lado, vamos a hablar un poquito del tema del pH, que siempre me comentaste que era algo que muchos que tenían dudas y no entendían muy bien de qué se trata. Te cuento que es bastante difícil, incluso hasta para los profesionales que están en el tema, que es la química, para explicar qué es en realidad el pH. El pH es, si lo vamos a definir químicamente, es menos el logaritmo de la concentración de protones. Y con Tema eso fácil, ¿viste? Es fácil. Y si te cuento cómo se llega a ese menos logaritmo, químicamente me llevaría más o menos 15, 20 minutos explicarlo. El tema es que por deducciones matemáticas y químicas, menos el logaritmo de la concentración de protones, si vemos la molécula del agua, tiene dos hidrógenos y un oxígeno. Ustedes, si químicamente recuerdan cómo se escribe agua en química, es H, un sub 2 debajo, y la O del oxígeno. Significa que tiene dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Ese hidrógeno tiene cargas positivas, toda molécula está rodeada, son átomos que están rodeados de electrones y protones. El hidrógeno sería el protón y el oxígeno sería una molécula que tendría dos cargas negativas, dos electrones. El hidrógeno sería un hidrogenión, toda molécula es un anión, químicamente hablando, y el oxidrilo sería el anión, y el catión sería el hidrógeno, y el anión sería el oxidrilo, el otro hidrógeno que queda unido a la molécula de oxígeno. Perfecto, cuando quieras el power me avisas. Sí, y eso ya lo podés ir poniendo. ¿Cómo se llega al pH 7, que es el pH neutro? Si pones la primera diapositiva, vamos a ver que la escala de pH va de 0 a 14. Pero todo está siempre en equilibrio, no solo desde el punto de vista del pH, esa escala que ahora les voy a explicar, sino también en el cuerpo, en el organismo, el equilibrio ácido-base del organismo. Si vamos a la sangre, también tiene otro pH, y el pH de la sangre se calcula en 7,40 aproximadamente, menos de 7,35 o 7,38, si nos vamos a un pH más bajo, vamos a tener un trastorno por acidosis, porque siempre en el organismo todo tiene que estar en equilibrio. Y si nos vamos más de 7,45, fíjense que de 7,38
a 7,45, hay centésimas de diferencia, nos vamos a un trastorno por alcalosis en el organismo. Esta ecuación que ponemos acá, ¿está completa esta diapositiva? Sí, te paso a la otra. ¿Esa es la primera? Acá tenemos la primera. ¿Y no hay otra antes que tiene una escala? Ahí tenemos. Ahora sí. Ahí está. Bueno, entonces, el pH, la escala de pH, esto es para medir la acidez o el pH es lo que mide la acidez o la alcalinidad de una solución o de un preparado. Y va a indicar las concentraciones de iones hidrógenos que están presentes. Como te decía, el pH 7 es como se mide por menos el logaritmo de la concentración de protones. Los protones son los iones hidrógeno. Esta escala que va de 0 a 14 marca que el pH 7 es el pH neutro, que sería el pH del agua destilada. Si nos vamos al 0, vamos a acercarnos a los pHs más ácidos. Cuanto más cerca del 0 estemos, más ácido es el pH. Todos están viendo esta pantalla, ¿no? Con el pH. ¿Todos los demás participantes? Sí, sí. Acá bueno. Sí, sí. Entonces, van a ver que entre el 4 y el 5 hay una llavecita que marca pH de la piel. Va de 4,5 el pH de la piel a 5,5. Y el pH de la sangre es esta marquita que es 7,4. ¿Por qué marco el pH de la sangre y el pH de la piel? El pH de la piel va a estar regulado, como yo les dije, todo en el organismo está en equilibrio, por la emulsión hidrolipídica que protege la piel y que nos va a marcar las defensas hacia el medio externo, porque nos protege esa barrera que cubre la piel. ¿Y por qué nos protege? Si nosotros tenemos una secreción de glándulas sebáceas altas, vamos a tener un manto hidrolipídico con pH más alcalino. Si tenemos una secreción de las glándulas sudoríparas muy alta, vamos a tener el manto hidrolipídico de la piel tirando hacia un pH más ácido. Y eso se va regulando. Cuando este equilibrio se altera es cuando piensan los problemas con respecto a la piel, y las defensas también se van a ver, van a atacar más a nuestra piel, porque las agresiones externas, los microbios, las infecciones, se van a alterar más. Cuando esa piel, esa barrera está bien cubierta y está bien protegida, entonces vamos a tener una mayor protección de todos los trastornos que ocasionan, tanto las agresiones de los radicales libres, los microbios, en fin. Y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, de tener una piel sana desde el punto de vista dermatológico y que esté en equilibrio cuando hacemos distintas acciones sobre la piel. Nosotros con este pH, voy a seguir con esto y después les voy a contar cómo alteramos ese pH o a qué nos arriesgamos si no protegemos y usamos los parámetros que tenemos que usar para poder actuar sobre la piel. Entonces, el pH 7 es el pH neutro, entre 4,5 y 5,5 tenemos el pH de la piel, y el pH de la sangre 7,4. Si nosotros en una ecuación, por ejemplo abajo, ustedes van a ver que dice ácido, que está ácido glicólico sería en este caso, si yo uno moléculas de ácido glicólico, por ejemplo, y le agrego moléculas de hidróxido de sodio, que sería una base,
el resultado va a ser una ecuación que me va a dar como resultado la formación de sal más agua. Se me va a formar glicolato de sodio más agua y me va a quedar algo de ácido glicólico libre. Esta ecuación que está en equilibrio va a tener un pH entre 3.2 y 4.5 y me va a dejar ácido glicólico en la solución libre, que es lo que va a actuar en determinado momento. Vamos a la siguiente. ¿Podrás pasarme la próxima? Ahí está. ¿Ahí? Sí. En este caso, yo le agrego mucha base, mucho hidróxido de sodio. Entonces se me va a formar todo sal y no me va a quedar ácido glicólico libre. Y ese pH, perdón, eso sería en el caso de abajo. Le agrego mucho hidróxido de sodio y me queda todo formado el glicolato de sodio, no me queda ácido libre en la ecuación de abajo, y el pH se va a más de 4.5. En la anterior, me había confundido, yo le había agregado poco hidróxido de sodio, el ácido glicólico que me queda libre es mucha mayor cantidad, y ese pH me va a dar menor de 3. En el primer caso, en el de arriba, sería el pH de una solución de ácido glicólico que me va a producir un peeling. Si ese pH está menor de 3, va a producir peeling. Si ese pH está más de 3, más de 3.5 a 4.5, no me va a producir un peeling. Me va a tener acción el ácido glicólico libre, como una acción hidratante, una acción de una cierta renovación celular, pero el ácido no está totalmente neutralizado y entonces por eso va a tener acción. Si el pH me da más de 4.5, ese ácido glicólico está totalmente neutralizado y ese preparado que coloque sobre la piel no va a tener acción de ácido glicólico, de alfa hidroxiácido, porque está totalmente neutralizado y ese preparado con un pH a más de 4.5 no va a dar resultado desde el punto de vista de lo que hace el ácido glicólico, porque va a estar inactivo. Yo siempre esto lo digo cuando hablamos de cosméticos y cuando hablamos de exfoliación y de peelings, porque los peelings realmente eficaces son peelings que son menores, cuyo pH es menor de 3. Eso está en eterna discusión. Poneme la siguiente, a ver si está lo que dice la MAT en la próxima. ¿Esta es la siguiente? Esta la puse porque era la definición de peeling del doctor Biglioglia y Rubin en su libro de Cosmiatría 2, donde decía, en 1986 a 1996 fue la primera edición. Fíjense ustedes, 1986 a 1996 ya pasaron más de 30 años, si mi cuenta no me dio demasiado mal. Y en ese momento el doctor Biglioglia decía que los peelings son aquellos procedimientos destinados a producir la renovación celular de la capa córnea con fines eudérmicos. Según su intensidad y método elegido, podrá ser peligroso o no, y por lo tanto será practicado por médicos, dermatólogos y o cirujanos plásticos o cosmetólogos. En ese año hablaba del peeling, hablaba de la renovación celular, hablaba de la intensidad y que podía ser peligroso o no, y que lo podían y lo tenían que hacer los médicos, los dermatólogos, los cirujanos plásticos o los cosmetólogos. En este momento se habla de que los médicos son los que tienen que hacer los peelings con pH menores a 3, que las cosmetólogas, poneme la siguiente,
son las que tienen que utilizar, por ejemplo, los alfa hidroxiácidos en concentraciones no mayores. Ah, bueno, esta es, a ver, poneme la siguiente, a ver, eso después, esta. Que las cosmetólogas no pueden usar alfa hidroxiácidos mayores de 10%, que el pH tiene que ser 3,5 mínimo. Esto, si ustedes ven aquí, el ANMAT, que es la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología, la que regula los alimentos, la FDA lo regula en Estados Unidos, y como la FDA, porque acá el ANMAT lo que hace es copiar todo lo que dice la FDA, la ANMAT dijo que los alfa hidroxiácidos lo tomó también esa resolución y admite una concentración no mayor al 10% y igual a 3,5. Pero esta reglamentación es para el registro de fórmulas cosméticas. O sea, que lo que hace esta legislación es decir, un producto es cosmético si tiene un alfa hidroxiácido al 10%, el pH es igual mayor a 3,5 y entonces lo registra y lo aceptan. Pero ese producto va a ser efectivo para utilizarlo en domicilio, para que lo usen las personas en sus casas, pero a una cosmetóloga no le va a dar un peeling. Recordemos la definición de peeling, que es poder exfoliar. Peeling significa pelar en inglés. Y pelar no va a pelar un producto a este 10%. Eso yo siempre lo digo. Pero las escuelas actuales van tomando estas resoluciones porque, lógicamente, tendrán que adaptarse a las resoluciones de las autoridades sanitarias. Pero, lamentablemente, con eso no van a hacer un peeling. O sea, que hoy en día una cosmetóloga que quiera hacer un peeling tiene que pedirle a algún médico que esté trabajando con ella o se solidarice con su trabajo y demás, que pida una receta, porque tampoco se pueden registrar los peelings a nivel sanitario, y entonces de esa manera le van a poder hacer la receta como fórmula magistral en el laboratorio de una farmacia. Pero ahora sin receta no se pueden hacer los preparados magistrales. Vamos a la anterior que pasaste, la del salicílico, para mostrarles solo un detalle. Un segundo que vuelvo atrás. ¿Está? Sí. A ver, un poquito, ahí está. Fíjense, esto sería cómo se tiene que hacer una receta. Tenemos que poner ácido salicílico, bueno, no está acá tan bien hecho, ¿no? Acá lo que habla es que es un beta hidroxiácido que se saca del sauce, que tiene acción menos profunda que el glicólico y demás. Pero, por ejemplo, si quisieran hacer una receta de ácido salicílico, tendrían que poner ácido salicílico, por ejemplo, 15%, 20%, lo que quieran utilizar, y vehículo, cantidad suficiente para 30 gramos o 50 gramos, lo que quieran tener en el, digamos, en el consultorio. Si el pH de la solución da menos a 2,8, vamos a estar hablando de un pH de uso médico. Si nos pasamos del pH, el pH de la solución de salicílico a 4,2 ya es un pH que lo pueden usar. Por ejemplo, un preparado de ácido salicílico al 10%, un pH 4 o 3,5, ya lo pueden usar las cosmetólogas. Sigamos más adelante. Aquí les di un ejemplo, si quieren, porque también hay que, para preparar una crema de uso diario, también tiene que figurar, ahí sí el pH va a ser de 4,5, que es el pH de la piel. Recordemos que el pH de la piel está entre 4,5 y 5,5. Según las zonas también varía el pH.
en las axilas, por ejemplo, donde están los pliegues, y donde están los pliegues inguinales, también el pH es más alcalino. Cuando la piel está más seca, el pH es más ácido, bueno, todo, pero va a estar entre 4.5 y 5.5 en general. Entonces, una crema, por ejemplo, con un ácido hialurónico al 1 o 2%, y con un ácido láctico, por ejemplo, al 8%, con algún nutriente como el pentavitín, tendrían que desarrollar la fórmula de esta manera, poner vehículo en crema o crema gel o gel, y el pH es 4.5. No es necesario en una crema de uso cosmético indicar el pH. En una crema para peeling sí, porque ya les digo, dependiendo del pH, va a tener acción o no va a tener acción. Y este es otro ejemplo donde está el Rigin, que es un biopéptido, el hialurónico, factor de humectación natural, protector solar y demás. Así sería como tiene que hacerse la receta. Vamos a la próxima. Ahí pasa, ahí estamos. Bueno, eso de peeling ya lo hablé, seguimos. ¿Para qué usamos los peelings? Para que la piel se vuelva mejor, más luminosa, para contrarrestar el envejecimiento, para blanquear manchas, en fin. Se pueden usar también combinaciones de alfa hidroxiácidos o beta hidroxiácidos con sustancias blanqueadoras, en fin. Y este esquema de la piel, donde tenemos la capa córnea, la granulosa, la espinosa, la basal y la dermis, de paso repasamos las capas, aquí podemos ver, según la profundidad de los peelings, cómo los podemos clasificar, si en muy superficiales, ultra superficiales o superficiales propiamente dicho. Yo los divido porque dentro de los superficiales hay distintos niveles, el que va nada más que a renovar la capa córnea, el que va a llegar hasta las primeras células granulosas, o el que va a llegar hasta las primeras células de la capa espinosa. Y también ya, cuando estamos llegando a la capa espinosa, ya tenemos que pensar en peelings medios, o en peelings que pueden llegar incluso hasta la dermis papilar, o más profundos a la dermis reticular. Pero eso ya compete solo al médico. Vamos a la próxima. Bueno, este es solo un listado de distintos peelings, los alfa hidroxiácidos, los beta hidroxiácidos, que todos ustedes con la trayectoria que tienen ya los que te conocen, los polihidroxiácidos que se están usando ahora, gluconolactona, lactobiónico, en fin. Pero lo puse esto para recordar que tiene un capítulo especial aparte del ácido tricloroacético. Dentro de todos estos peelings, el más peligroso y el que más cuidado tenemos que tener, según mi criterio, es el ácido tricloroacético, que es el que más daño puede realizar en la piel, porque es el más nocivo, el que más agrede la piel, de todos estos que estamos viendo. Solo por eso la quise poner. Vamos a la próxima. Y aquí les estoy poniendo ejemplos de fórmulas que se utilizan en mesoterapia. Fíjense ustedes que yo les dije antes que, no sé si se los dije o sí, creo que sí, el pH de la sangre, y que dentro del equilibrio siempre estamos en constante equilibrio, y el pH de la sangre entre 7.38 creo a 7.40 y pico, sí, 7.45. ¿Y por qué les hablo del pH de la sangre? Porque no es que uno puede hacer mesoterapia con cualquier solución, con cualquier producto y aplicarlo. O como ahora se está usando y está mucho de moda el Dermapen, las micropunturas. Entonces me enteré, que creo que me lo comentaste, José,
que había alguien que había pasado ácido tricloroacético sobre la piel y después había hecho, no sé si micropuntura, exactamente. Micropuntura. Bueno, fíjense ustedes la barbaridad que a veces se hace por la falta de conocimiento. Un ácido tricloroacético, que como les dije, es uno de los más agresivos, y encima micropuntura. Pobre persona, no quiero pensar cómo habrá quedado esa piel. Entonces, para mesoterapia se tiene en cuenta el pH de la sangre y se tiene en cuenta, fíjense que los pHs van entre 5 a 6 y estos son más tirando ácidos. Y cuando se los diluye o se le pone una procaína, que muchos la combinan, la suelen combinar con procaína neutra, que está al pH 7. Y además, cuando hacen combinaciones, porque muchos médicos combinan distintas sustancias en el momento, también van a tener en cuenta el pH, porque no se pueden combinar sustancias donde en mesoterapia, digamos, ¿no? Que tengan un pH muy disímil. O sea, se puede combinar un ácido hialurónico con a lo mejor otra sustancia, pero cuyo pH no exceda en más menos 1 de diferencia. O sea, yo puedo combinar un hialurónico con un extracto vegetal que tenga un pH, por ejemplo, si este va entre 5 a 6, el pH de un extracto vegetal tendría que estar en 7 o en 5 y pico para poderlo combinar, o en 5 o en 4 y pico, quiero decir. O sea, no se puede exceder mucho del pH más o menos 1 grado. Y bueno, estos son ejemplos de un preparado con ácido hialurónico para mesoterapia o para implante, cuyo pH está en ese rango. Y a ver la próxima. Bueno, el argireline o el DIMAE. El DIMAE, según las distintas concentraciones, por ejemplo, 700 miligramos de DIMAE lo usaríamos para una mesoterapia corporal, para tensar. Sabemos que el DIMAE tiene acción tensora. Y aquí lo mezclan con hialurónico ya en la misma fórmula, y el pH va entre 6 a 6.5. En realidad yo quise mostrarles estas fórmulas para que vean más que nada la relación con el pH, cómo cambia el pH que es para un producto intramuscular o para mesoterapia, mejor dicho, al pH que tiene un producto para peeling o un producto como crema, digamos, diaria, en fin, más que nada eso. No sé si ya hay algo más. Argireline. Sí, bueno, es otra combinación, en este caso con el Leufacil. Recordemos que el argireline y el Leufacil son sustancias que van a actuar relajando el músculo. Tienen una acción, digamos, símil toxina botulínica. Mientras que el DIMAE tiene la acción totalmente contraria. Mientras, porque las arrugas se pueden disimular o mejorar, evitando la contracción, la continua contracción, relajación de los músculos. Las arrugas de expresión se forman cuando contraemos y relajamos continuamente, como por ejemplo si tomamos mate se nos van a marcar mucho las arruguitas del contorno de los labios, si nos reímos mucho se nos van a marcar más las llamadas patitas de gallo, en fin, distintas expresiones que se van marcando por las continuas expresiones del rostro. Y en este caso, el argireline y el Leufacil van a evitar la contracción porque van a relajar y entonces no se va a marcar tanto ese movimiento. Y en el caso del DIMAE, va a contraer y va a evitar la relajación, y también de esa manera disminuye la arruga.
Lo que nunca hay que hacer es mezclar sustancias que se contraponen su acción entre sí en un mismo preparado. O sea, en este caso, si vamos a hacer mesoterapia, especialmente en la parte superior del rostro, usaremos argireline con leufacil. Y si vamos a hacer, por ejemplo, mesoterapia en una persona que tiene flacidez facial, que se le cae el rostro, vamos a utilizar el sí, dale. Es bastante agradable. Dale, dale. Pero así me desocupo. Por favor, el micrófono. Por favor, el micrófono. Bueno, creo que ya no hay más ejemplos. A ver si me pones la... Sí, no hay más ejemplos. Perfecto. Bueno, te voy a agradecer la convocatoria y no sé si... Bueno, me parece bárbaro, Cristina. Yo creo que para dejar un poquito un resumen de esto, es uno, todo lo que usen por micropuntura tiene que ser un producto apto para mesoterapia, aunque ellos no hagan una mesoterapia médica en profundidad, pero el producto tiene que ser estéril, apto para mesoterapia. Y lo otro que quiero remarcar es que por más que se llame ácido, lo más importante es el pH que tiene, porque todo lo que tenga menos de 7 es ácido. Pero cuando lo usamos para métodos como micropuntura o cosas así, tenemos que respetar que el pH sea cercano al de la sangre, ¿cierto, Cristina? Así es. Perfecto, eso es lo más importante que quiero porque para el cuidado de nuestros pacientes y sobre todo de nuestro accionar como esteticistas. Bueno, Cristina, muchísimas gracias, muy aclaratorio tu disertación. Te agradezco, como siempre, por haber colaborado con todos. Gracias. Gracias. ¿Hay alguna pregunta que alguien quiera hacer antes de que empiece Verónica? ¿Hay alguien que quiera hacer una pregunta? Sí, decime. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Todas las ampollas son estériles o tienen que decir que son especiales para hacer mesoterapia? Porque, bueno, yo estudié y hago cursos y me han dicho que todas las ampollas son estériles. ¿Es realmente así? ¿Cualquier marca es estéril para utilizarla en mesoterapia y yo no, creo que digamos, superficial? Que la ampolla tiene que decir apta para mesoterapia, porque acuérdate que hay ampollas que son bebibles, hay ampollas que vienen de otra forma. ¿No es así, Sí, Cristina? si no tiene que decirlo en la receta, no sé qué ampollas estará usando, pero... Si No, porque yo le cuento, fui a hacer un curso y la ampolla que decía, no decía estéril, y yo siempre como que me voy asesorando o voy haciendo diferentes talleres, y me habían dicho que las ampollas, no voy a decir la marca, me dijeron que tenían que ser estériles, y cuando las fui a comprar me dijeron, no, estas no son para mesoterapia, pero la persona las usaba para hacer Dermapen, ¿sí? Yo no me animé a comprarlas porque en ningún lado solamente decía uso, digamos, eso es lo que yo voy. Se puede, hay algo que está mal, ¿no? ¿Me entiende lo que le digo? Sí, la verdad Sí, que... hay alguien que está con el micrófono abierto. Si no sé por qué no querés decir la marca, pero no importa que digas la marca o no. Una ampolla que ¿estaba registrado ese producto o era un preparado magistral? No, estaba registrado los compro en los lugares donde no venden para las estéticas y todo eso, pero decía uso superficial, no decía que es una ampolla estéril para utilizarla digamos, en mesoterapia o con Dermapen, y eso es lo que yo... En realidad no te van a decir eso, pero sí tiene que decir que está estéril, lo tiene que decir. Si no, no pueden asegurar lo que esté estéril. Claro, puede ser una ampolla, pero no significa que esté estéril, ¿se entiende? El producto puede venir en una ampolla, pero no significa que el producto esté estéril, eso es. No significa. Como bien dijo José, tiene que decir claramente que está estéril. Y es lo ideal, porque si no corres el riesgo de provocar una infección o que entre algún organismo
Muy bien. el organismo, porque esa micropuntura está perforando la piel. Perfecto. Está Bien, bien. Bueno, perfecto. perfecto. ¿Alguna Quedó otra claro. pregunta? Acá tenemos estériles. No, estéril no es solo para médicos, o sea, cualquier elemento que haya que poner sobre la epidermis donde uno la va a lastimar tiene que ser estéril. Hola, buenas noches. Mi nombre es Teresa Silva. ¿Puedo hacer una pregunta a la doctora Cristina? Sí, perfecto. Hacela, perfecto. Escucha. Si las ampollas que se utilizan con nanodermapen, con agujas nano, no tienen que ser estériles, son las que se compran por ejemplo, ustedes, doctora, que están representando o ofreciendo ahora las de estas españolas que son las de derma, ¿sí? Esas se pueden utilizar perfectamente con el dispositivo de nanodermapen, ¿no es así? Pueden utilizarse perfectamente y te aclaro que todas esas ampollas están estériles también. Las de Dermasi están estériles. Perfecto. Están aquí, están, digamos, avaladas, están certificadas en el ANMAT como uso local, pero están estériles. Está, perfecto. Igualmente yo como cosmiatra me limito al nanodermapen, no utilizo el de las agujas. ¿Mm? Bueno, muchas gracias. Perfecto. Bárbaro. Listo. Tenemos algo. Dice, ¿en cosmiatría se puede aplicar retinoico al 1%? Una pregunta. Bueno, muy bueno. 40 lucas. A ver, ¿qué alguien cosa está. de 40 lucas? No entiendo. Sí, sí, alguien está hablando de 40 lucas, pero no creo. No, la pregunta es. El ácido retinoico es un ácido. Bueno, si me remito a la historia del ácido retinoico, es un ácido que se empezó a usar hará más o menos 30 años, 40, no, más, 50 años diría yo. En su momento, solo las cosmetólogas eran las que hacían peelings. Y salió el uso del ácido retinoico, y realmente el ácido retinoico es algo muy, muy beneficioso para la piel. Y la verdad que en mis 50 años de ejercicio de la profesión nunca vi ninguna reacción, digamos, terrible por el uso del ácido retinoico. Pero los médicos dicen que es uso exclusivamente de los médicos. Lo dejo ahí. Perfecto. Bárbaro. Listo. No voy a discutir, pero... No vamos a discutir con eso. Perfecto. Bárbaro. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Perdón, Sí. hago una pregunta. Estaban hablando del retinoico al 1% que Sí. usan los médicos o también usan al 5%. No. El retinoico se usa a más cantidad, al 5, al 7, también algunos lo usan, pero el 5% ya es lo máximo de acción. Usarlo al 7 es gastar más, digamos, y la acción va a ser prácticamente la misma. Lo mismo pasa con el minoxidil, se usa al 2, 3, 4, 5%, pero el 5 te va a dar el mismo resultado que el 3. Se usa sí al 5%, los médicos lo usan también al 5%. O sea, ¿y cada cuánto se lo pasan ese al 5% los médicos? No, es un peeling que se hará una vez al mes, una cosa así. Sí, sí. Y produce una descamación importante, ¿no? Exactamente. El tema de los peeling también sería para otra vez hablar de algo, no solamente eso, sino solamente el tiempo inflamatorio que tengo después de un peeling. O sea, cada peeling tiene un tiempo de reparación inflamatoria, que eso es lo que el cosmetólogo, cosmiatra o médico va a respetar entre las sesiones de peeling y peeling, el periodo de reparación que hay entre un peeling y el otro. ¿No es así, doctora? Así es. Bueno, gracias, María Cristina.